Bueno, pues efectivamente vamos a continuar con el estudio de las obras básicas y hoy hablaremos, ¿no?, sobre los ítem 4 y 5 dentro de esta introducción a la doctrina, al estudio de la doctrina espírita. El ítem 4 va a hablar de las manifestaciones inteligentes y el 5 del desarrollo de la psicografía. Como estuvimos viendo en el aula anterior, algunas de las manifestaciones que se vinieron produciendo pues podían ser explicadas pues, por la acción de una corriente magnética o eléctrica, ¿no?, como estuvo explicando Valle, o por la de un fluido, ¿no?, cualquiera. Pero después de tantas manifestaciones, los hechos vinieron a demostrar que estas explicaciones pues, se quedaban insuficientes para muchas de ellas, ¿no? Entonces, en poco tiempo, pues se reconoció en estos fenómenos esos efectos inteligentes, porque los movimientos producidos por las mesas, que estuvimos hablando de ellas, obedecían a una voluntad, ¿no?, quedando probado que la causa pues, no era puramente física, ¿no? Estos hechos fueron precisamente las pruebas de inteligencia que los fenómenos ofrecieron y que iban a ir conduciendo una serie de observaciones y de preguntas. Y estas eran algunas, ¿no?, las principales preguntas que se pudieron plantear, ¿no? Bueno, obedecen a una voluntad. ¿Hay en realidad un poder inteligente? Y si este poder existe, ¿cuál es? ¿De qué naturaleza será y qué origen tiene? ¿Está este poder por encima de la humanidad? Imaginaros, ¿no? Todas estas cuestiones van a ir surgiendo de la observación de los hechos, y todo esto se iba a ir desarrollando bajo el rigor de un estudio serio. Y vamos a ir por partes, ¿no? Primero, con la primera pregunta. ¿Hay en realidad un poder inteligente? Pues el otro día la clase la terminó Valle con el axioma: todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Bien, aun pudiendo mediar la acción de cualquier fluido, la acción de cualquier fluido, se deduce que debía haber otra causa involucrada, porque estaba obedeciendo a esa voluntad, y por eso mismo tiene que ser inteligente. Pero claro, ¿a qué atribuir esa inteligencia? ¿Qué ser muestra esa voluntad al responder? En el libro que es el Espiritismo, dentro del capítulo 2, Nociones elementales del espiritismo, cuando se habla de las comunicaciones con el mundo invisible, nos dicen que lo que engendra la duda en el pensamiento de muchas personas sobre la posibilidad de las comunicaciones de ultratumba es, como ya hemos visto también en otras clases, la idea falsa que se forman del estado del alma después de la muerte, ¿no? Bueno, pues que es que muchos aún todavía, ¿no?, se figuran que es este estado como si fuera algo vago, como un soplo, como yo qué sé, como humo que se va evaporando, y algo que, bueno, no sé, que va después de morimos, no se sabe a dónde, ¿no? Y no se sabe qué forma ni qué naturaleza tiene, ¿no? Entonces esto, claro, puede causar estas dudas, ¿no? Pero si desde el estudio que estamos haciendo serio, que hemos emprendido ya con este libro de los espíritus, con los ítems que hemos estado viendo, se considera este estado como un cuerpo semimaterial, fluídico, que hace parte de un ser inteligente, concreto, individual, pues nada tendría de compatible con la razón contemplar sus relaciones con los llamados vivos, ¿no?
Así que si esas relaciones las podemos contemplar, ¿por qué no se podrán manifestar, ¿no? Entonces, necesitamos también decir que para que una manifestación sea inteligente, no hay necesidad de que sea algo elocuente, ni que sea un discurso, ni que sea algo con una sabiduría extraordinaria, ¿no? Basta con que pruebe un acto libre y voluntario expresando pues una intención o pues respondiendo a un pensamiento, ¿no? Y esto ya queda probado en cuanto se ve que las mesas obedecen, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque están respondiendo. Luego es verdad que podemos hablar de comunicación cuando esa inteligencia adquiere un desarrollo que permite un intercambio regular y continuo de ideas, ¿no? Entonces ya aquí no hablaríamos de simples manifestaciones inteligentes, sino de verdaderas comunicaciones, como vamos a ir viendo a lo largo de nuestros estudios. Pero vamos a ir a estas manifestaciones, ¿no? Las mesas se movían, se elevaban, daban golpes, ruidos, bajo la influencia de ciertas personas, ¿no? Las mesas, bueno, hay libros que lo narran de una manera increíble, ¿no? Se paseaban por la habitación, iban de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y luego también se producían otros fenómenos que hacían pues notar, por ejemplo, crujidos en el interior de la madera, golpes que producían la imitación de los redobles del tambor, ¿no? Muy curioso, ¿no? Descargas de fusilería, también se oía a veces el rechinar de sierras, golpes, ritmos musicales. Hay un ejemplo en la revista Espírita, hay varios artículos, creo, del espíritu golpeador de Verstappen, que se compilan en ese ejemplo muchísimas de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, claro, detrás de todas estas manifestaciones, pues se ve que ese primer efecto inteligente, ¿no? La mesa, como tenemos en la imagen, obedece a una orden dada. Y vamos a ir adelantando porque la cuestión, desde luego, cada vez va creciendo en interés. Fijaros, y para nosotros ahora es interesante imaginaros estar viviendo estas sesiones y estar buscando el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, pues dado por hecho, vamos haciendo un estudio progresivo, ¿no? Dado por hecho que en estos efectos había una inteligencia oculta, esta tendría que ser capaz de responder a preguntas. Bien, pues entonces esto va ocurriendo, ¿no? Las mesas, sin cambiar de lugar, pues se levantaban sobre un pie, como hemos visto en la foto, y luego al caer, pues daban un número de golpes, respondiendo pues sí o no, según lo convenido a una pregunta planteada, ¿no? O sea, fijaros, ahí ya hay un intercambio importante, ¿no? Claro, las respuestas con este sistema eran muy insignificantes, ¿no? Porque las preguntas se tenían que hacer de tal manera que se pudiera responder sí o no, con lo cual, pues esto estaba muy limitado, y nos dice Kardec que, bueno, incluso con esto los escépticos pues también lo podían atribuir al azar. No sé si os acordáis también cuando hablábamos, ¿no?, del tema de los golpes, de las respuestas, en esos momentos, en esas conversaciones que se tuvieron en casa de la familia Foss, con el espíritu de Carlos Ryan, y también cuando este hombre, Isaac Foss, pues tuvo la idea de recitar en voz alta el alfabeto, invitando al espíritu pues a indicar por golpes en el momento en que se pronunciaban las letras que debían componer las palabras que querían dictar. No es así como este espíritu pudo hablar un poco de él mismo, ¿no? Pues aquí vamos a ver un poco lo que empezó a llamar la telegrafía espiritual. Este hecho, como tenemos aquí en la diapositiva, pues lo recoge
entre otros Gabriel Delan en el fenómeno espiritista, ¿no? Y pues lo leo, ¿no? Dice, los espíritus siguieron numerosos y precisos, los experimentos siguieron numerosos y precisos. Los curiosos, atraídos por estos nuevos fenómenos, no se contentaron más con preguntas y respuestas. Entendemos así de simples. A uno de ellos, llamado Isaac Post, se le ocurrió la idea de nombrar las letras del abecedario en voz alta, pidiendo al espíritu que golpeara cuando la letra entrase en la composición de las palabras que quería hacer entender. Ese día se descubrió la telegrafía espiritual. Este proceso es el que vemos aplicado a las mesas giratorias, ¿no? Y es aquí Kardec, en este ítem, que efectivamente se fueron obteniendo respuestas más elaboradas sirviéndose de las letras del alfabeto. De esta manera, pues se consiguió pues, formar palabras, se consiguieron formar frases que contestaban a las preguntas hechas, ¿no? Pero imaginaos qué largo era este proceso, ¿no? Porque claro, tenían que estar esperando para que se fueran formando. Pero también imaginaos cómo debía de ser el asombro cuando se producían las respuestas, ¿no? A las preguntas que se iban haciendo. Esto todo a base pues, de estos golpes, de estas bueno, pues de estas manifestaciones que ya estamos hablando inteligentes porque estaban ofreciendo esas frases, estaban trasladando esas respuestas. Me gustaría adelantar unos conceptos que luego estudiaremos, ¿no? En el estudio del libro de los médiums, pero que son muy interesantes que manejemos, ¿no? Son detallados, como he dicho, en el libro de los médiums, también los tenemos en el manual práctico de las manifestaciones espíritas, pero es un vocabulario espírita que es importante conocer, ¿no? Vamos a hablar de tictología en esa comunicación inteligente de los espíritus por medio de percusiones o de golpes. Vamos a ponerle tictología por movimiento o basculante cuando los golpes los da bueno, pues un objeto cualquiera que se mueve, no solamente eran las mesas como hemos visto, pero pues este ejemplo que tenemos aquí en la foto, pues esa mesa que va basculando, ¿no? Hablamos de tictología íntima o pasiva cuando los golpes se perciben en el cuerpo mismo de un objeto completamente inmóvil, ¿no? Son esos ruidos que se perciben, ¿no? Dentro de ese cuerpo. Tictología alfabética, de lo que hemos estado diciendo, cuando los golpes dados marcan las letras del alfabeto cuya reunión forma palabras y frases, ¿no? Y esto puede producirse por estos medios que hemos dicho, ¿no? Y luego el tictólogo sería la variedad de medium apto para la tictología, ¿no? El medium tictólogo se encuentra dentro de las variaciones especiales explicados también para los efectos físicos, como por ejemplo los medios, los motores, ¿no? Luego hay una palabra que es la sematología, que es el lenguaje de los signos, que sería esto es muy curioso, la transmisión del pensamiento de los espíritus por medio de signos, tales como percusiones, golpes, movimientos de objeto. Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero es como la fuerza o el movimiento más suave, más brusco que se imprime al objeto para trasladar pues este pensamiento, ¿no? Trasladar algo. Es muy curioso, ¿no? Bueno, volvamos a las interrogaciones del principio, que es un poquito lo que nos lleva a la clase de hoy. ¿Cuál es ese poder inteligente? ¿De qué naturaleza será? ¿Qué origen tiene? Y nos dice Kardec que, preguntado acerca de su naturaleza, el ser misterioso que de tal manera respondía, contestó que era un espíritu o genio.
dijo su nombre y dio diversos pormenores acerca de sí mismo. Esta es una circunstancia, nos dice, muy importante que hay que subrayar, porque nadie imaginó a los espíritus como un medio para explicar el fenómeno. Hubo de ser el fenómeno mismo el que revelara esa palabra. Fijaros qué interesante, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Soy un espíritu o genio. La palabra genio la vamos a ver bueno, pues en las obras de la codificación, en diferentes obras dentro del espiritismo, ¿no? En el lenguaje espiritista, genio es sinónimo de espíritu, ¿no? Se dice, nos lo explica también Kardec dentro de este vocabulario espírita, se dice indiferentemente espíritu familiar o genio familiar, bueno o mal espíritu, bueno o mal genio, lo vamos a ir viendo en algunos artículos, bueno, pues a lo largo de la misma codificación. Dice que la palabra espíritu encierra, tiene su lógica, ¿no? Dice, encierra un sentido más vago y menos circunscrito. El genio es una especie de personificación del espíritu, ¿no? Se le figura uno bajo una forma determinada, más o menos vaporosa e impalpable y tan pronto visible como invisible. Bueno, dice que los genios son los espíritus en sus relaciones con los hombres, obrando sobre ellos y por un poder oculto superior. Entonces, bueno, pues fijaros, ¿no? Ya ese ser es un espíritu o un genio. Nos puede parecer que todo esto que estamos viendo muy obvio, pero dentro de un proceso de investigación tiene tiene una importancia grandísima, ¿no? Cómo vamos acercando, cómo se va a ir desarrollando esta observación, este saber que luego se nos traslada, ¿no? Bueno, el arte de comunicarse a través de golpes alfabéticos se fue también perfeccionando. Se va a ir viendo pues, en relatos de diferentes maneras, incluso un poquito más accesibles, más productivas, pero no obstante, de todas las maneras, era muy lento. Era algo que se hacía muy largo, ¿no? Entonces, los espíritus mismos indicaron otros medios. Y uno de estos espíritus, esto es de verdad realmente interesante, dio la idea de adaptar un lápiz a una cestita u otro objeto. Bien, vamos a ver lo que nos dicen, ¿no? La cestita, uno de esos seres invisibles, aconsejó esto. La cestita colocada sobre una hoja de papel es movida, piden que se adapte, ¿no? El lápiz a la cestita y es movida por el mismo poder oculto que mueve las mesas, pero en vez de seguir un simple movimiento irregular, el lápiz va a trazar por sí mismo caracteres que van a formar palabras, frases y discursos enteros de muchas páginas, ¿no? Y van bueno, pues a traer mensajes igual de diferentes categorías, ¿no? Llegando a hacer auténticos tratados de filosofía, de moral, de metafísica, de psicología, ¿no? Y además, esta escritura se va a producir con la rapidez que tendría una mano, o sea, que se le imprime una cierta velocidad. Vamos a ver cómo fue dado este consejo, ¿no? Bueno, pues este consejo fue dado simultáneamente en América, en Francia y en diversas comarcas. Y bueno, aquí nos ponen los términos en que fue dado en París el 10 de junio de 1853 a uno de los más fervientes adeptos de la doctrina que desde muchos años, desde 1849, se ocupaba en evocar a los espíritus. ¿Qué le dicen? Ve a la habitación contigua, toma la cestita, átale un lápiz,
Colócalos sobre el papel y pon después los dedos en los bordes. Fijaros, ¿no? Transcurridos algunos instantes, se puso la cestita en movimiento y escribió en lápiz de un modo muy legible esta frase: os prohíbo expresamente que digáis a nadie lo que os he dicho. Cuando vuelva a escribir, escribiré mejor. Es algo de verdad magnífico, ¿no? Pero avanzamos un poquito más y decimos, ¿qué supone la cestita? ¿Qué supone? Si esto se deduce, eso es tan solo un instrumento, algo que resulta eficaz pues, para poner el lápiz. También se fueron utilizando tablillas, ¿no? Porque lo que había era que sujetar de alguna manera el lápiz. Antes de seguir, también decir que Kardec, bueno, a nosotros ahora nos resulta muy familiar el término medium, ¿no? Pero al principio de este estudio aclara Kardec que la cestita, la tablilla, solo puede ser puesta en movimiento con la influencia de ciertas personas dotadas a este respecto, dice, de un poder especial. O sea, cuando dice, pon la mano encima, tienen que ser personas, perdón, tiene que haber personas que tengan, como dice, este poder especial, que van a ser designadas con el nombre de mediums o intermediarios entre los espíritus y las personas. Y bueno, pues aquí debemos considerar importante siempre el papel de estas personas, de este medio, de este medium, ¿no? Y entendiendo, mirar aquí, qué imagen más súper chula, ¿no? De la tablilla con el lápiz, entendiendo que las condiciones que otorgan ese poder, tal como expresa, depende a la vez de las causas físicas y morales imperfectamente conocidas todavía, porque, dice, encontramos medios, y así es, de toda edad y de uno y otro sexo, así como en todos los grados del desarrollo intelectual. Por lo demás, dicha facultad se va a ir perfeccionando con la práctica, con el ejercicio. Fijaros cómo vamos pasando, ¿no? de esos golpes, de esa utilización de las mesas, cómo se va sugiriendo el que se ponga un lápiz en una cestita. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. En investigaciones sobre la mediunidad, por poner un ejemplo, nos hablan de varios casos de comunicaciones por la cestita, y narra en este libro, que bueno, hemos puesto aquí la diapositiva, pero lo tengo yo aquí, no sé si se ve, investigaciones sobre la mediunidad, Gabriel Delan, pues narra una de estas, de estas circunstancias, ¿no? De sugerencia. En la cestita reveladora, que lo ponemos aquí, lo voy a leer un poquito porque me da tiempo. Dice, años más tarde, la moda de hacer marchar las mesas y escribir las cestitas provistas de lápices hizo su aparición en Francia y llegó también a Chaumont y a sus alrededores. En la familia de R quisieron también darse ese pasatiempo, ¿no? Desde las primeras experiencias, su cuñada, la señora X, se reveló dotada de la tan deseada facultad curativa. Bajo su influencia, la mesa crujía, se balanceaba, iba, venía, daba vueltas, se paraba, y cuando se la interrogaba respondía por comunicaciones convencionales, más o menos sensatas, espirituales, insensatas o ridículas. Luego de cierto número de sesiones en que las hubo de todos los colores, las comunicaciones tomaron un carácter regular y serio hasta recibir un día el aviso por golpes cortados de sustituir la mesa por la cestita. La señora X no hizo más que apoyar sus dedos sobre ella y ésta empezó a escribir páginas y páginas, asombrando al señor R por las revelaciones más imprevistas. O sea que
esto al final es algo que hacen los espíritus como una sugerencia a todo aquel que estaba dispuesto en avanzar en estas comunicaciones, a entender, a comprender mejor estas manifestaciones. Seguimos, pero pasamos al ítem 5, que es el desarrollo de la psicografía, ¿no? Bueno, entonces, avanzando en la práctica, se reconoció efectivamente en estos instrumentos la tablilla, la cestita, pues se reconoció en ellos accesorios que solo constituían realmente un apéndice de la mano. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la médium, tomando el lápiz directamente, se puso a escribir por un impulso involuntario. Entonces, de esta forma, ya se había adelantado, pero de esta forma las comunicaciones ya fueron más rápidas, fueron más fáciles, más completas. Y actualmente, pues es así como se sigue utilizando en cuanto a la psicografía, ¿no? Pasamos de estos golpes a este uso de la tablilla, a este uso de la cestita, a darnos cuenta de que la mano puede coger el lápiz y ya ponerse a escribir. Siguiendo con la experiencia, pues vamos a ver que se van conociendo otras muchas variedades de la facultad mediúnica, otras muchas variedades por las cuales se van produciendo estas comunicaciones, por medio de la palabra, por medio del oído, de la vista, del tacto, etcétera, que todas ellas vamos a ir estudiándolas. También, sin olvidar, curiosa, muy curiosa, la escritura directa de los espíritus, esto que significa sin ayuda de la mano del médium ni del lápiz. O sea que fijaros si tenemos campo para estudiar todo esto. Pero vamos a seguir hablando un poquito antes de terminar del papel del médium, poniendo el foco en las respuestas obtenidas. Analizando la parte que puede tener en ellas mecánica y moralmente. Y para esto, pues precisamos observar dos circunstancias básicas, ¿no? La primera es el modo como la cesta, por ejemplo, se mueve bajo su influencia por la sola imposición de los dedos en el borde de aquella. ¿Recordáis? Mirad, vamos a poner otra vez. ¿Veis aquí cómo está poniendo las manos? Solamente lo pone encima de la tablilla, ¿vale? Si hacemos un examen, se va a demostrar claramente la imposibilidad del médium de imprimirle una dirección de tal manera que se puedan hacer trazos, que se puedan hacer esas palabras, esas frases, máxime cuando dos o tres personas se colocan al mismo tiempo frente, por ejemplo, a la canasta, porque ¿qué tendría que ocurrir aquí? Pues que tendría que ocurrir que esas personas tenía que producir una sincronización de movimientos que, vamos, sería extraordinario, ¿no? Lo siguiente, tendría que ser una cosa, vamos, es que no se me ocurre ni cómo podría hacerlo. Tenía que haber también una concordancia de pensamientos, no menos impresionante, para que pudieran ellas concentrarse acerca de la respuesta a dar a la pregunta formulada. O sea que, desde luego, no va a haber ahí una parte intencionada de hacer solo el medio, no tiene que intervenir una inteligencia fuera de él, ¿no? Y también una cosa que se observa dentro de estas escrituras es la diferencia radical de la letra según el espíritu que se manifiesta
entre otras cosas, ¿no? Y el segundo punto a contemplar nos llevaría a fijarnos en la naturaleza de las respuestas, que esto es muy, muy importante, porque ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver la comprobación de que la naturaleza que dicta los mensajes es totalmente independiente del escribiente. Y hay muchas pruebas que se posee de ello, ¿no? Se pueden dividir en muchas categorías. Por ejemplo, ¿no? Las comunicaciones que se obtienen revelan hechos que son desconocidos del medium y de los asistentes. En la revista Espírita hay ejemplos de estas comunicaciones que es imposible, ¿no? que el medium conozca este tipo de hechos o los asistentes. Las comunicaciones muchas veces están mucho más allá de los conocimientos e incluso a veces de el alcance intelectual del medium. Y esto, por ejemplo, pues se ve en estas grandes disertaciones o cuando se tocan temas científicos o temas más abstractos, ¿no? También en muchas ocasiones el medium no tiene ni siquiera conciencia de lo que se está escribiendo por su intermedio. También la pregunta puede ser que se le haga al espíritu, que se formule en una lengua extraña para el medium. O también que se realice mentalmente. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Que estamos en la reunión mediúnica y alguien hace una pregunta o tiene un pensamiento y viene una comunicación respondiendo a ese pensamiento que solamente la persona que lo está emitiendo lo sabe, ¿no? Bueno, y la respuesta, por ejemplo, cuando se ha hecho en una lengua desconocida del medium, viene la respuesta en esa lengua, ¿no? También se han dado casos de firmas de personas fallecidas que se verifica que son firmas, que eran estas las firmas, ¿no? Reales. Y las mismas cestitas se ponían a escribir sin haberlas formulado ni siquiera ninguna pregunta y sobre un tema que no había sido propuesto. O sea que aquí vamos viendo claramente que hay una diferencia, el escribiente y la inteligencia que dicta estos mensajes. Luego, pues estas comunicaciones han mostrado una cantidad de sabiduría, de moralidad, que cuando se analizan debidamente apuntan a espíritus con una notable superioridad moral, con una categoría de espíritus bastante superiores y otras comunicaciones recibidas por el mismo medium, pues pueden ser de lo más tribales que os podéis imaginar. Entonces, de verdad, no se puede decir que vengan del medium. O sea, en una misma reunión mediúnica, un mismo medium puede recibir una comunicación que se te saltan las lágrimas de la belleza que tienen y una comunicación que trasluce pues a lo mejor pues una expresión grosera y bueno, que nada tiene que ver. Entonces el medium hay ese medio y las inteligencias son diferentes, ¿no? Todo ello pues hace comprender que detrás de estas comunicaciones, que es un poco la idea de estos dos ítems, detrás de estas comunicaciones inteligentes hay una gran variedad de espíritus, hay una gran diversidad de inteligencias que se manifiestan. Y fue por medio de estas comunicaciones por las que los espíritus preparados
para la tarea transmitieron las enseñanzas que conformaron el espiritismo. Así que la próxima clase, bueno, no, las próximas clases, porque van a ser varias clases, en las próximas clases veremos el resumen de la doctrina de los espíritus que viene dentro de este ítem que ya sería el 6 y son varias clases porque son bastantes ítems. Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy.